cómo esta profecía claramente conectada con la realidad del profeta, con la realidad del rey Ahaz, tienen cumplimiento o un completamiento en los días de Josué. Seguramente ustedes han escuchado que esto se trata de una patraña, se trata de una manipulación de los textos. En otras palabras, que realmente el autor de Mateo está manipulando, está usando citas que les parece a primera vista tener una conexión con eventos en la vida de Josué y los apunta para justificarlo, para decir que todo sucedió porque estaba escrito. En otras palabras, son versículos empleados para probar algo. Tenemos que tomar en cuenta que el autor de Mateo no está citando un texto fuera de contexto, no es un versículo que emplea para probar la mesianidad de Josué, sino que es un versículo que apunta a un contexto, y ese contexto es el que puede evidenciar la mesianidad de Josué. Dice el texto que todo esto sucedió para completar aquello escrito a través del profeta. La cita entonces es sobre el profeta Isaías, Yeshayahu Anabí, que dice: y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel, queriendo decir, Elohim está con nosotros. Lo que significa es, en contexto, obviamente, que Elohim está en nuestro favor, que no nos abandonará, porque ese es el contexto. La cita, ustedes saben, es Isaías 7:14. El contexto es guerras, conflictos, el reino de Judá, o sea, los israelitas del sur, se sienten atacados por los israelitas del norte, e inclusive por Siria. Y entonces viene la profecía, Elohim no nos abandonará. Y es por eso que leemos en Isaías 8:10, en ese mismo contexto, donde dice cómo se lleva a cabo la profecía de Immanuel. Isaías 8:10. Si hacen un plan, los enemigos del Israel del sur fracasará. Su palabra no se sustentará, pues Elohim está con nosotros. En hebreo, Immanuel. Ki Immanuel. Ese es el objetivo, ese es el sentido. No que Elohim se ha convertido en carne, sino que Elohim, el que nos protege, el que nos asiste, el que está a nuestro favor en las dificultades. Y aquí tenemos, les comparto en pantalla otros ejemplos. Primera de Reyes 8:57, Salmo 46, 8:12. Se repite el mismo contexto. Dios está de nuestra parte, Dios es nuestro refugio en la dificultad. Ese es el sentido. Ahora, el texto que en hebreo dice, Hine alma, he aquí la alma. La pregunta es, ¿por qué se traduce como virgen y no como joven? O no como doncella, o no como muchacha, o no como chica. En todas las instancias en que el vocablo alma se presenta en el Tanaj, en la Biblia hebrea, y acá pueden ver las citas, las 7 secciones en el Tanaj en que se emplea el término alma, en algunas ocasiones en plural, alamut, siempre describe a una joven que ha alcanzado la pubertad, que ya puede casarse y tener hijos. Y siempre el contexto apunta a una joven, claro, pero soltera a la vez. En la sociedad hebrea antigua implicaba la virginidad, es decir, un estatus físico. Por otra parte, el término betulá usualmente es traducido como virgen en términos biológicos, pero la realidad es que en el texto del Tanaj, el término betulá no siempre implica virginidad, sino que más bien hace referencia a un estatus social. Entiéndase, a una mujer con una edad para casarse. Y esto está evidenciado, por ejemplo, en el libro de Joel, el capítulo 1 y el verso 8, donde dice el texto, llora como Betulá, vestida de cilicio por el esposo, en hebreo Baal, de su juventud. Claramente, la Betulá que llora
por su esposo, no es una muchacha virgen biológicamente hablando. En relación a Rivka, a Rebeca, el texto de Génesis 24:16 la describe como Na'ara. Na'ara significa una mujer joven y dice el texto muy hermosa y agrega el término Betulá. Betulá, y además agrega, pero ningún hombre la había conocido. Es decir, ningún hombre había tenido un acercamiento íntimo con Rivka. Por lo tanto, se confirma que el término Betulá en esta ocasión también significa mujer con edad para casarse. Si el término Betulá acá en Génesis 24:16 implicara virginidad, entonces, ¿qué sentido tendría el resto de la oración que dice ningún hombre la había conocido? Entiéndase, si Betulá significa virgen biológicamente hablando, ¿por qué añadir esta descripción de virginidad? Ningún hombre la había conocido. Claramente, el término Betulá no significa o no implica la virginidad, lo cual, en efecto, sí puede implicar el término alma. Fíjense cómo en Génesis 24:43, Rivka es llamada alma. Previamente fue llamada Na'ara, muchacha, Betulá, una joven ya con edad para casarse, pero agrega el texto, aún no ha conocido a varón alguno. Pero cuando pasamos a Génesis 24:43, el texto describe a Rivka como alma. Entonces puede implicarse que en esta ocasión el término alma encierra ambos términos previamente dichos, Na'ara y Betulá, incluyendo la descripción acerca de su virginidad. Es decir, para describir a Rivka como una mujer virgen, no bastó con describirla como Na'ara o Betulá. Es necesario describir que biológicamente aún no ha conocido varón alguno, pero cuando se describe como alma en Génesis 24:43, no es necesario emplear esa descripción, inclusive llamarla Betulá o Na'ara. Ahora vamos a entrar al meollo del asunto. Si el niño mencionado en Isaías 7:14 nacería en los días del rey Ahaz, notemos el contexto, por favor. 2 versículos siguientes dice, antes de que el niño aprenda a rechazar el mal y a elegir el bien, la tierra de los reyes a quienes tienes miedo será abandonada. La pregunta es cómo el nacimiento de Josué, que tomó lugar aproximadamente 700 años después de este evento, completa la profecía, o como dice el autor de Mateo, Ligmor Mashe Amar Hanavi, para completar lo que dijo el profeta. Si leemos todo el contexto, nos daremos cuenta de que existe, como dije ya previamente, un enfrentamiento entre el reino del sur de Israel y el reino del norte. Y ahí Siria también tiene pretensiones de atacar a el reino del sur, o sea, a Judá. Entonces, el profeta Isaías se dirige al rey Ahaz y le dice que Hashem le va a asistir. Entonces, obviamente, la pregunta, como dije, ¿cómo esta profecía claramente conectada con la realidad del profeta, con la realidad del rey Ahaz, tienen cumplimiento o un completamiento en los días de Josué? Seguramente ustedes han escuchado que esto se trata de una patraña, se trata de una manipulación de los textos. En otras palabras, que realmente el autor de Mateo está manipulando, está usando citas al azar que les parece a primera vista tener una conexión con eventos en la vida de Josué y los apunta para justificarlo, para decir que todo sucedió porque estaba escrito. En otras palabras, son versículos empleados para probar algo. En el primer siglo, ustedes saben que escribir un libro, un tratado, no era algo simple de hacer. Se creaban previamente lo que llamamos hoy borradores, varias copias,
y el texto se va perfeccionando. Cuando está perfeccionado, entonces es muy probable que no solamente se le envíe a la persona que está esperando ese texto, sino que se realicen varias copias para que el autor tenga, digamos, el original. Así que en el primer siglo realizar un libro significa un gasto de dinero. En segundo lugar, cuando en un libro se cita una fuente, el autor espera o supone que el receptor de este libro o de este escrito tiene acceso a la fuente. O sea, si yo te digo esto que ocurrió es para completar, para confirmar, para cumplir lo que había dicho el profeta X, estoy suponiendo que tú vas, o sea, que el receptor va a tener acceso a esa fuente. De lo contrario, es en vano esas palabras. ¿Cómo puedo decirle a alguien lo que te estoy escribiendo lo puedes confirmar en el profeta tal si esa persona no tiene ese registro? En otras palabras, seguramente que la comunidad que recibió este escrito tenía acceso a los escritos de los profetas. Consecuentemente, cuando el lector va a la fuente, al libro de Isaías, y comienza a leer, ¿qué encontrará en los próximos 2 versículos? Que la profecía está claramente vinculada con un evento de años atrás. Entendamos, ¿pretende él engañar a los receptores que tienen las fuentes de Isaías? ¿Qué tiempo demoraría ese engaño? Si los receptores tienen las fuentes para revisar a ver si es verdad. Claramente esta deducción simplista o digamos inocente de pensar que la cita es un verso, digamos un versículo prueba que sustenta la mesianidad de Josué, esa concepción realmente no es la que tuvo el autor. No olvidemos que esta idea de versículos quizás tiene 500 años, no más. Los autores de esos textos tan antiguos conocían los textos que citaban en contexto. Cuando citaban al profeta Oseas, sabían el contexto, sabían de qué habla el profeta Oseas, y lo mismo en este caso del profeta Isaías. Como el nacimiento de Josué, 700 años después del profeta Isaías y de aquellos eventos entre Asiria, Siria, Israel y demás, tuvieron un cumplimiento o un completamiento en los días de Josué. La cita de Isaías 7:14 en realidad no es un versículo sacado de contexto, sino que es una cita que apunta a todo un contexto circundante. Y de todo ese contexto, digamos, de todo ese párrafo, se elige una oración suponiendo que el lector ya conoce el contexto. Y si no lo conoce, se le induce para que lo estudie. Es exactamente lo que sucede con Isaías 7:14. La alma está embarazada y dará a luz un hijo y su nombre será Immanuel. Cuando pasamos a Isaías 28:23, estoy citando versículos y capítulos, pero entendamos, los antiguos no conocían este formato, conocían la idea en general, el contexto. Isaías 8:23 hasta Isaías 9. El contexto lo que está haciendo es extendiendo la temática que se trató en Isaías 7 y 8. Isaías 7 y 8 ciertamente habló de lo que tomaría lugar en cuestiones de 5, 6, 7, 8, 10 años. Pero el profeta continúa hablando y en el capítulo 9 habla de un futuro más lejano. Habla del nacimiento de Immanuel. Pero ya este nacimiento de Immanuel no es como el nacimiento del Immanuel en el Isaías 7. En la dinastía davídica saldrá a luz un hijo y ese hijo indicará que el reino del sur no sufrirá mayor alguno en comparación con el reino del norte. Pero cuando pasamos al final del capítulo 8 de Isaías, es muy obvio que el profeta toma esa imagen, la imagen del Immanuel, y la transfiere al futuro. Por ejemplo, Isaías 9 del 5 al 6
claramente nos habla de el Mesías. O sea, vuelve a mencionar Isaías a un niño, pero en un futuro más lejano. Y ese niño que nacerá en Isaías 9, del 5 al 6, es percibido como una referencia al Mesías. Isaías no solamente se enfoca con su profecía en el presente, sino que inspira a los lectores a una esperanza futura, a un Immanuel ideal. O sea, Hashem estará también con nosotros en el futuro, porque concibe que el presente, la victoria presente, será simplemente temporal. Y este contexto mesiánico que comienza en Isaías 9, se transfiere inclusive en Isaías 11:1, donde se habla de un descendiente de David que nacerá. Y de igual manera todos los comentaristas clásicos de Israel, inclusive los rollos del Qumran, manifiestan el Targum Yonatán, la traducción aramea de Isaías, también conectan a ese renuevo en hebreo Netzer, lo conectan con el Mesías. De hecho, el Targum Yonatán traduce Netzer, que es retoño o renuevo, lo traduce como Meshihá en arameo, Mesías. Así que, de manera conclusiva, siendo Isaías 7:14, esta oración que cita el autor de Mateo, el contexto en general es mesiánico. Así pues, el autor con esta cita está apuntando a todo un contexto. Entiéndase a que la profecía dicha en los días de Isaías, en referencia al exilio del reino del norte, tiene implicaciones por boca del propio profeta Isaías, tiene implicaciones mesiánicas. Así pues, cuando el autor de Mateo habla acerca de Yehoshua, para él es muy claro que el nacimiento de Yehoshua apunte a ese contexto mesianista. No estamos hablando de una manipulación de los textos, porque claramente el texto literalmente de Isaías 7:14 habla de un niño que nacería en la época del rey Ahaz, del descendiente de David, Ahaz. Pero a la misma vez, como ya evidenciamos, el profeta toma esa imagen y en el capítulo 9 la transporta a un futuro y nos habla entonces de el rey Mesías. Tomando la idea entonces en sentido general, es mesiánica la cita que hace el autor de Mateo. Entonces, para comprender ese texto y los que vienen a continuación, tenemos que tomar en cuenta que el autor de Mateo no está citando un texto fuera de contexto. Como dije, no es un versículo que emplea para probar la mesianidad de Yehoshua, sino que es un versículo que apunta a un contexto, y ese contexto es el que puede evidenciar la mesianidad de Yehoshua. Ahora pasemos.